me decías en el intermedio. Sí, decía que la apuesta, y es francamente aberrante, de los gobiernos que tomaron Desde la Madrid del para país, acá. desde la Madrid en Pero adelante, orquestado, ideologizado absolutamente, a partir de Salinas. así es, que la estrategia para México en el caso de lo rural era importar alimentos y exportar mexicanos. Y que Pero eso si no era negociaron la un migración. buen negocio, no, así como iba. Simplemente los mexicanos se las arreglan porque son muy buenos para eso, para cruzar el río, cruzar el desierto. Algunos mueren en el camino, pero esos son los daños inevitables de un buen negocio. Estos gerentes del país decidieron que era buen negocio exportar ciudadanos e importar alimentos. Ese buen negocio, que en efecto en un momento dado parecía bueno porque los alimentos eran baratos, sabemos que las importaciones de granos de Estados Unidos, el mayor productor de maíz, estaban Pero era protegidas, todo lo que era ganamos en dumping. divisas, o casi todo, se nos van a comprar alimentos. No, en ese momento te hubieran dicho, para demostrar que eran buenos empresarios, si no es que buenos gobernantes, que estaban gastándose 11,000 millones de dólares en importación de alimentos. Ahora se gastan 80. Y que se estaban ingresando más o menos, pues, depende del momento, 20,000 millones de dólares en remesas. Por lo tanto, los mexicanos enviaban en remesas casi el doble de lo que nosotros estábamos Entonces, gastando ¿por qué, en traer insisto, alimentos? no negociaron el tema de la inmigración? Bueno, el problema es que esto duró hasta el año pasado, porque en este momento ya el costo de los alimentos que estamos importando y los volúmenes que estamos importando rebasaron los 20,000 millones de dólares, mientras que las remesas están disminuyendo. Resulta que en este momento exportar mexicanos e importar alimentos es un mal negocio. Ahora, el problema es que esto no es un negocio. El problema es que esto es una decisión de Y ahí el tema de la gobierno. identidad nacional, de la seguridad en el campo, de la dignidad de las familias, de la creación de ciudadanía. ¿Tú piensas igual, Max? Sí, desde luego, el campo es un tema de seguridad nacional. La soberanía alimentaria debe ser la estrategia que se defienda desde el Poder Legislativo y en un proyecto alternativo de nación y que se defiende por las organizaciones campesinas. Con el tipo de cambio que nos amanecimos 14 pesos por dólar, desde luego importar todos los alimentos, oleaginosas, maíz, frijol, arroz, carnes, pues se encarece totalmente. Con el desempleo, con los minisalarios, por eso le estalló el tema a Felipe Calderón en los primeros meses de su gobierno con el tema de la tortilla. El dicho de Calderón fue: traigan el maíz donde lo encuentren. El problema es que a nivel mundial tenemos un problema de producción internacional de alimentos, porque Estados Unidos modificó su política energética, dedicaron sus cultivos de maíz a la generación de los biocombustibles. Y eso incrementó el precio de biocombustibles. De los productos. Son los combustibles que salen de productos vegetales de todo tipo. Pueden hacerse del maíz, de la caña y de todo género. Los del maíz dañan más, sí, porque sacan hectáreas de la producción del país. Sí, ponen a competir los alimentos para combustibles con los alimentos comestibles para el ser humano. ¿Eso encareció las importaciones de Estados Unidos? Encareció, se vino un fenómeno de especulación nacional con el precio del maíz, se incrementó el precio de la tortilla. Y los monopolios no tienen que ver aquí. Bueno, aquí hay también dos tenemos o tres un compañías problema. que controlan. Exactamente. Porque es un esquema corporativo. Cargill el esquema y varias empresas. del TLC y la miseria de México se debe a un esquema corporativo que se les entrega Mira, hay algo muy importante, el poder Porfirio, y la economía del país a una serie de grupos. Tú decías, bueno, ¿quién es el responsable de esta obra de desastre? Pues hay que decirlo, es el PRI y es el PAN, porque ellos han venido cogobernando desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, él desde el Ejecutivo, el PAN desde el Legislativo, y han hecho reformas estructurales. ¿Por qué la gente vota por ellos? Porque es miserable. Porque la izquierda se divide también. No, ese es uno de nuestros problemas. Pero ahora ya nos vamos a unir y vamos a recomponer las cosas. Bueno, hay que decirlo. O sea, el problema es que el PRI y el PAN han venido cogobernando y han desmantelado todas las instituciones de apoyo al campo mientras firmaron un tratado de libre comercio que nos obligaba a competir con los agricultores norteamericanos. Eliminaron el sistema de crédito. Banrural daba crédito a más de 10 millones de hectáreas. Hoy la financiera rural, si acaso, da crédito a 1,5 millones.
eliminaron los precios de garantía, desmantelaron Conasupo, vendieron los almacenes nacionales de depósito, acabaron con Fertimex, con Conafut, con Imecafé, con todas las instituciones y programas de apoyo a la soberanía agroalimentaria. Claro, pero además, y tonta. Además Salinas pues tenía una verborrea y un vaho que encantó a muchos, ¿verdad? Pero ¿por qué los empresarios mexicanos jalaron con él? ¿Por qué la CNC lo apoyó? Bueno, porque se vendieron los bienes para comprar conciencias. Se vendió Telmex, se vendieron todas las empresas paraestatales y hoy el producto de los gobiernos del PRI y del PAN es más de 60 millones de pobres, más de 5 millones en el extranjero, ¿verdad? Al hombre más rico, a los hombres más ricos del mundo. Y a los más pobres del mundo. Y a los más pobres del mundo. Sí. Es un modelo que hay que cambiar, Porfirio. Eso es lo que... Es un modelo que hay que cambiar. Quiero que Jorge nos añada su perspectiva humana, social, migratoria. ¿Cuál es tu enfoque de esto como antropólogo? Primero que nada, la cuestión de la migración es un fenómeno que está desgarrando a las familias y desde hace muchos años las ha desgarrado. Puedo contar una anécdota porque es muy fuerte. Una alumna de Sociología Rural en la Universidad de Chapingo un día contó que en un momento dado en su familia en Oaxaca no tenía nada que comer. Ella dijo, ¿qué hacemos? Dijo el padre, vámonos a dormir todos, y al día siguiente se marchó a Estados Unidos. A partir de esto la familia se desgarró. Ese ejemplo puede ser el ejemplo de millones de familias y no es las remesas que llegan como un alivio para la economía de este país. Ha sido un alivio. Si no fueran los más de 20,000 millones que han ingresado a este país anualmente por remesas, sería un desastre. Este problema además implica violación a los derechos humanos, las condiciones denigrantes en que viajan los migrantes, el riesgo para la vida, el costo desde el punto de vista humano, si lo vemos por vidas, resulta pequeño desde la magnitud que implica la migración. Alrededor de 1 millón de personas intentan al año cruzar la frontera, ¿no? Y atraviesan también centroamericanos a los que se trata aquí de una manera infamante. No somos parejos. Exigimos derechos allá medianamente. Sí, y hay que decirlo porque tenemos una condición humanitaria y una responsabilidad frente a estas personas centroamericanas que tratan de cruzar el país en busca de también una alternativa. Y la mayor parte quieren ir hacia el norte. Claro. Entonces, este es un drama. La descomposición en las comunidades indígenas, los elementos culturales que se trastocan violentamente, otras formas de vida, otros elementos que significan cambios culturales violentos en un país con una historia agraria tan importante, tan interesante como el nuestro, con una cultura del campesinado. Y todo esto de los transígenos, o como se llaman, transgénicos, y el movimiento de sin maíz no hay país, porque tú hablas de identidad cultural. Sí. El problema de los transgénicos. La vida en la Tierra tiene más de 3.500 millones de años. Hasta hace muy poquito se pudo que especies no compatibles en la naturaleza, que no se pueden cruzar, tomar un gen de un pez y metérselo a un jitomate. O sea, esto se pudo hacer bajo principios que son muy importantes desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? Pero se ha llegado un momento en que este tipo de elementos están generando las condiciones de control que hemos vivido desde hace muchos años en el campo. Un conjunto muy pequeñito de empresas multinacionales, Cargill, son tres, otras, ¿no? son Monsanto, tienen un control sobre la vida, sobre los elementos. Bachoco que perdió en Sonora electoralmente por quemar niños. Sí, yo no sé, seguramente en otro país, frente a lo de 48 niños muertos de esa forma, se cae un gobierno, claro. Aquí no se yo creo que aquí nuestras preocupaciones elementales, cotidianas y la pobreza de la gente le ha impedido reaccionar como deberíamos haber reaccionado frente a un drama de esta naturaleza, ¿no? Regresando a la cuestión del campo, la situación ambiental es un desastre. Nosotros conocimos ríos preciosos, conocimos un campo que tenía una serie de recursos desde el punto de vista genético, desde el punto de vista biológico, de sus potencialidades, que se está destruyendo y se está queriendo establecer a través de una agricultura totalmente controlada,
artificializada que destruye esta cultura campesina, este conocimiento ancestral sobre los recursos naturales, sobre sus posibilidades medicinales, sobre la sus relación posibilidades- entre el hombre, naturaleza, hábitat, que es histórica. Claro. Lo mantienen los franceses, los chinos, los indios, todo el mundo menos nosotros. Ya hay programas de estímulo en los países que habían llegado a grados tan desastrosos de destrucción del medio ambiente, de recomposición. Aquí no, aquí seguimos con una lógica perversa de destrucción de la naturaleza. Es la artificialización del elemento biológico para impulsar la actividad productiva por un conjunto de pequeñas empresas, mientras la mayoría de la gente que se atenga a su suerte, ¿no? Los que logran cruzar la frontera. Nos están adelante. llamando desde hace rato a un tercer bloque. Perfecto.